la pantalla primero. Bien, vamos a arrancar. Primero vamos a arrancar bien de abajo, porque a veces, aunque yo sé que ustedes todos han hecho análisis de señal y sistema y han trabajado mucho con variables complejos, lo que a veces pasa es que nosotros dejamos todos esos recuerdos en la cabeza y cuando la necesitamos, a veces ya no lo tenemos y nos cuesta un poco, ¿sí? Entonces vamos a empezar por algo muy básico que eran los números complejos. O sea, los números complejos nacen para dar solución a la ecuación que tenemos ahí, que es la ecuación de x cuadrado más 1 igual a 0. Esta ecuación es imposible de resolver si no fuera por los números complejos, porque tiene que ser la raíz cuadrada de menos 1, y eso es nuestro número complejo, ¿sí? El número complejo realmente presenta un campo de aplicación muy interesante para nosotros los electrónicos y para la gente que hace control, porque nos permite a nosotros trabajar después con todo lo que sean las transformadas de Laplace y resolver funciones diferenciales como si fueran funciones del tipo algebraica, ¿sí? En el número complejo, como ustedes saben, podemos dividir el número complejo en una parte que sea el módulo del número complejo y en otra parte podemos tener el ángulo, ¿sí? El valor absoluto o el módulo en realidad del complejo se saca como si fuera una hipotenusa, porque el número complejo lo podemos tener representado en un plano XY. Hay muchas formas de representar números complejos, como por ejemplo parte real más parte imaginaria, o parte real, parte imaginaria, o módulo y ángulo, ¿sí? Las operaciones básicas de número complejo, igual que sus igualdades, cuando hablamos de que un número complejo es igual a otro número complejo, decimos que la parte real y la parte imaginaria son iguales entre sí. O sea, el número real 1 con el real del 2 y la imaginaria del 1 con la imaginaria del 2. La suma de números complejos se hace parte real por un lado, parte imaginaria por el otro. En el producto de número complejo se hace la distributiva y le va a dar el resultado de allá abajo, porque cuando multiplican los dos complejos le da i cuadrado, que es igual a menos 1. Voy rápido porque me parece que esto lo tienen más que sabido. Esto es muy importante y es muy interesante que lo visualicen, porque es en el plano complejo donde nosotros vamos a trabajar y mucho con los sistemas de control. Es en el plano complejo donde nosotros vamos a investigar la estabilidad, donde vamos a diseñar el sistema de control, utilizando obviamente la variable compleja S, pero siempre se va a manejar dentro de lo que es el plano complejo, ¿sí? Al número complejo, como saben, lo podemos representar en forma de un vector, que es un módulo y un ángulo, que sería un diagrama polar. Nosotros cuando veamos el análisis en frecuencia de los sistemas de control, vamos a estudiar justamente la representación polar de un número complejo. ¿Cómo sacábamos la representación polar? Directamente el módulo del número complejo se saca como por el lado, los dos lados del triángulo, x cuadrado más y cuadrado, la raíz cuadrada, y el ángulo se saca considerando que la parte real es la parte del coseno y la parte imaginaria la parte del seno. Entonces a nosotros nos dice que la parte real va a ser R, o sea, el módulo por el coseno, y la parte imaginaria es R, el módulo por el seno. La representación polar puede ser dada directamente como el módulo por el coseno más el seno, o directamente como módulo y ángulo. Los teoremas de Moll permiten realizar las mismas operaciones que hacemos con los números complejos, lo hacemos en lugar de hacerlo con la parte binomial, lo hacemos directamente con el módulo y el ángulo. ¿Sí? Una consulta: ¿cómo se hacía la división de números complejos? En la parte binomial, no usando la representación polar, sino la binomial. ¿Cómo se hacía? ¿Se acuerdan? Abran el micrófono y contesten. Y por el conjugado. Exactamente. El conjugado que nos permitía hacer desaparecer la parte imaginaria del denominador. Exactamente, nos hacía desaparecer la parte imaginaria del denominador. Y el conjugado era el mismo número cambiando el signo de la parte imaginaria. ¿Está bien? Eso lo saben todos.
No hay profe. problema con eso. ¿Sí? Bien. Cualquier cosa me lo escriben por el chat, que yo voy mirando el chat de vez en cuando, así que yo lo tengo el chat acostado. Entonces, vamos a ver esto que sí me parece muy interesante, el teorema de Euler, porque no solamente es útil desde el punto de vista de control, sino que uno no sabe dónde aparece este teorema. Por ejemplo, le digo como anécdota, yo estaba haciendo mi tesis de la maestría y tenía que analizar un motor de inducción. Y ustedes saben que para poder controlar un motor de inducción, la tesis tenía que ver con el control sin sensores de los motores de inducción, hace falta obtener un modelo matemático, porque al no tener sensores, cuando ustedes miden la velocidad del motor, lo que hacen es medir la corriente y la tensión que le están aplicando al motor y aplicar ecuaciones matemáticas con el modelo del motor que les permiten a ustedes obtener la posición del vector rotante. Y en los motores de inducción lo más interesante es que el vector rotante es asíncrono con respecto al movimiento del rotor. O sea, está ahí el deslizamiento. No son uno, porque con el deslizamiento 1 muere el motor. Entonces, ¿cómo hicieron para poder hacer el modelo y poder hacer un control de un motor de inducción? Aplicaron Euler, aplicaron como si el motor de inducción se desplazara en el eje imaginario y en el eje real. Todo un estudio vectorial, este mismo estudio que plantea Euler, lo aplica en el motor de inducción y realmente permite hacer un sistema de control que hace unos años atrás era prohibitivo por la cantidad de matemática involucrada. Para calcular el deslizamiento sin utilizar el álgebra vectorial estaban muertos. Entonces, vamos a ver un poquito el teorema de Euler. El teorema de Euler se basa en la serie de Loren y en la serie de potencia. La serie de Loren, que si alguno no se acuerda, le voy a contar ingeniero modesto y para cuando rinda análisis de señal y sistema, pero nos permitía expresar el coseno y el seno como una suma de potencias del ángulo del coseno y el seno. O sea, el coseno era 1 menos el ángulo al cuadrado sobre 2 factorial, más el ángulo a la cuarta, 4 factorial. O sea, el coseno tenía todos los pares, las potencias pares, y el seno tenía las potencias impares. Ambos cambiaban los signos. Estas son las fórmulas, búsquenlo, es el desarrollo en serie de Loren del coseno y el seno. Por otro lado, tenemos que la serie de potencia permitía desarrollar e a la x como una suma de potencia. O sea, e a la x es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial, más x al cubo sobre 3 factorial, etc. Y así sigue, x a la cuarta, 4 factorial. Entonces, ¿qué se le ocurre a él? Suma las dos series de Loren, y cuando hace la suma, fíjense, hace la suma del coseno y el seno multiplicado por j, le da este resultado. Que este resultado que tenemos acá, después les voy a pasar el grupo porque lo hice en papel también para que quede claro, este resultado que está acá es el mismo que da acá. Con eso se llegó a la conclusión de que el coseno de phi más j seno de phi es igual a e a la j phi, que es una conclusión muy importante y muy útil en el modelado de sistema cuando podemos aplicar toda parte del álgebra vectorial. También, de la misma forma, se prueba que el coseno de phi menos j seno de phi es igual a e a la j phi, a e a la menos j phi, perdón. Con esos dos obtenemos dos igualdades que son muy útiles. Por ejemplo, del coseno de phi y el seno de phi expresado solo en función de e a la j. Si yo se lo hago uno, por ejemplo, recién les dije, vamos a escribir con esto acá. A ver si queda. Nosotros decimos que el coseno de phi, voy a poner, ¿qué puedo poner para phi acá? Vamos a poner esto para phi. Vamos a suponer que es un phi, tengan imaginación, ¿sí? Más j seno de phi es igual a e elevado a la j phi. No me salió el elevado a la j phi. ¿Está bien? No salió.
como será con este, elevado a la j asterisco. Y el otro, que el coseno phi menos j por el seno de phi era igual a e elevado a la menos j phi. Ahora les voy a pedir que hagan ustedes, para que no se me duerman, y esto va a ser una costumbre durante todas las clases, que hagan la suma de esas dos expresiones y hagan la resta de las dos expresiones. Y quiero que obtengan a qué es igual el coseno y a qué es igual el seno de phi. ¿Sí? Sumen coseno de phi más j seno de phi con coseno de phi menos j seno de phi. Cuando hacen la suma, obviamente el seno de phi desaparece. Entonces lo que les voy a pedir ahora es que hagan la suma de esos dos elementos, j seno de phi, coseno seno, y me obtengan el resultado que me da cuando sumo y cuando sumo y cuando resto, ¿sí? Quiero que me saquen una relación entre el coseno del phi y e a la j phi y del seno de phi. ¿Se entiende? Profe, Sí, para la profe, suma Sí, queda coseno de phi y queda e a la j phi más e a la menos j phi sobre 2. exacto. ¿Y en la resta? Y en la resta, en la recta queda e a la j phi menos e a la menos j phi sobre 2j. Está bien. O sea que eso es el seno de phi. Entonces tenemos dos funciones que nos relacionan el seno y el coseno del ángulo con la función de e a la menos y a la más j phi. Eso es útil cuando se hace análisis de señales aplicados. Estamos hablando siempre de cosas que podemos aplicar a los sistemas de control. Perfecto. Una vez que tenemos el número complejo totalmente fresco en nuestra cabeza, sabemos lo que era, sabemos cómo se divide, cómo se multiplica, cómo se suma, cómo resta y qué significa, vamos a darle un pasito más, que va a ser estudiar la variable compleja. ¿Por qué se va a estudiar la variable compleja? Porque la función de transferencia que representa los sistemas lineales e invariables en el tiempo que vamos a trabajar en teoría de control, les tiré dos nombres que ya vamos a definir bien fino, que es lineal e invariable en el tiempo, vamos a trabajar con la variable compleja S. ¿Por qué? O sea, vamos a trabajar con S y vamos a trabajar con variable de estado. Pero en el control clásico vamos a trabajar con la variable compleja. Se dice que una variable es una variable compleja cuando está formada con números complejos, ¿sí? Y una función compleja es una función que utiliza la variable compleja, pero esa variable compleja puede depender del tiempo, ya sea la parte real o la parte imaginaria. De todas formas, lo mismo que vimos en el número complejo se aplica a lo que es la función compleja. Existe una magnitud o módulo y existe una fase que es el seno sobre el coseno. Como vimos antes, el seno es la parte imaginaria y el coseno es la parte real. Entonces la función compleja queda exactamente lo mismo que un número complejo. Y es sobre esa función compleja que nosotros vamos a trabajar. Y en la función compleja, las funciones complejas más comunes son las funciones analíticas. Ustedes vieron que la función analítica existe, o sea, existe ella, existe su derivada, son continuas en el plano S. A nosotros en realidad no nos interesa mucho, espera un poquito que encontré algo que quería borrar. No nos interesa mucho los números comunes de la función analítica. Nosotros nos interesan los elementos o los puntos donde la función deja de ser analítica. O sea, acá tenemos todo el teorema Cauchy-Riemann, que lo pueden repasar. Nosotros en control no la vamos a usar, porque nuestras funciones van a ser analíticas, excepto en aquellos puntos que justamente son los que a nosotros nos van a determinar el funcionamiento del sistema de control. Por lo tanto, lo de Cauchy-Riemann se los puse acá simplemente para recordarles cómo era, y acuérdense que lo que hacía Cauchy-Riemann aplicaba las derivadas parciales de la función analítica y obtenía una igualdad, que creo que lo tenía por ahí, es malo, o sea que aplicaba la igualdad en donde tenían que quedar iguales la parte real con respecto, la parte de la función real
derivada con respecto a la variable real, igual a la variable imaginaria con respecto a la variable imaginaria, y así se hacía para ambos términos. Que justo me faltó esa filmina que la saqué de más. Pero bueno, no importa, eso te los paso después. Por un lado, a nosotros Cauchy-Riemann nos dice que si la función analítica se llaman puntos ordinarios, y esos puntos ordinarios a nosotros no nos interesan, porque no nos aportan información sobre la función. La información sobre la función y sobre su comportamiento temporal, que es lo que a nosotros nos interesa, nos lo dan los puntos singulares, que son aquellos puntos que hacen infinita la función. Esos puntos que hacen infinita la función son los polos de la función. Los polos y los ceros, ambos nos van a servir a nosotros. Pero el orden de la función siempre es el orden del polo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, para ver el orden de la función, y acá hay un caso muy interesante. Mira, como ya estuvieron practicando con la transformada de Laplace, lo que tenemos acá es una transformada de Laplace, y este GDS, para nosotros en control, siempre va a representar a una función de transferencia. ¿Qué sería una función de transferencia? La función de transferencia es una función que une la entrada con la salida de un sistema. Yo tengo una entrada, tengo una salida, y lo que está acá en el medio es la función de transferencia. Acá va a estar GDS. Esta función de transferencia normalmente va a ser siempre expresada como una división de polinomios, ¿sí? Esta es la entrada y esta es la salida. Esta es la función de transferencia. Fíjense que vamos a hacer un ejercicio muy simple con este polinomio de acá. ¿Qué pasa cuando yo llevo el valor de S a infinito? Si yo voy llevando S infinito, esto me quedaría S cuadrado por K sobre lo que es S al cubo. ¿Sí? Porque olvidémonos de los números chiquitos, eso ya no me interesan, S va a infinito. Con lo cual voy a simplificar, S a la quinta. Con lo cual, al simplificar la S, me va a quedar K sobre S al cubo. Todo lo que tiene que ver, o sea, G de S, ¿qué vale cuando S tiende a infinito? Para una constante sobre S que tiende a infinito, va a valer 0. ¿Qué significa eso? Que en el infinito, todos los polos de la función de transferencia terminan en algún 0. Existe algún 0 en el infinito del plano complejo, en donde van a terminar todos los polos. Por eso cuando veamos el método del lugar de raíces, que es un método muy potente para análisis y diseños de sistemas de control clásico, van a ver que aquellos polos que no reciben algún 0 cerca, terminan siendo ramas del lugar de raíz que se van al infinito. ¿Por qué? Por esto que probamos recién. Que al irse a infinito, la S, la función de transferencia termina valiendo 0. ¿Qué significa que la función de transferencia vale 0? Que existe un 0. Si en el infinito van a estar los 0 que faltan en la función de transferencia. El orden de la función siempre es el orden de los polos, ¿no? Y esas funciones que vimos, GDS, historia, todo eso, nos lleva a lo que es la transformada de Laplace. Hasta acá, ¿existe alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran compartir? ¿Algo que no me haga sentir tan solo como loco malo enfrente de la pantalla esta? No, profe, todo bien. ¿Estamos bien? ¿Lo van entendiendo? No hay ninguna duda, bien. Estos son bases matemáticas. Siempre dicen, siempre van a escuchar decir que sistemas de control es pura matemática. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con que sistema de control sea pura matemática. Sistema de control es matemática, pero acompañada de conocimiento del controlista. Porque la matemática es un número que de algún lado sale, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una función de transferencia, que vamos a aprender a hacer funciones de transferencia para sistemas mecánicos que son interesantísimos por todo el área de la mecatrónica,
nosotros tenemos que aplicar física, la ley de Newton. Con una persona que hace control tiene que conocer de física. ¿Sí? También se aplica control en los sistemas eléctricos, electrónicos, donde vamos a ver cómo con la transformada de Laplace, ustedes ya lo vieron en teoría en los circuitos, etcétera, ayudan a que nosotros comprendamos mejor los sistemas. Vamos a la transformada de Laplace, vamos rápido para no dar mucha vuelta con eso. Entonces, la transformada de Laplace directamente lleva una función en el tiempo, una función f de t, que está en el tiempo, cualquier función f de t. Prácticamente la existencia de una transformada de Laplace puede ser función continua a tramos, ¿sí? Siempre que sea acotada en el espacio, hay toda una teoría, pero todas las funciones, todas las señales, ya sean movimientos mecánicos, ya sean señales electrónicas, eléctricas, lo que quieran, todas ellas tienen transformada de Laplace. Todas. Porque dice lo que dice la transformada de Laplace es que al irse el tiempo infinito, la función no tiene que irse más rápido que una exponencial. O sea, no tiene que crecer más rápido que una exponencial. Entonces, lo que definió Laplace, sin saber que lo íbamos a usar para todo esto, fue simplemente una integral en el tiempo de la función en el tiempo multiplicado por e a la menos st, donde s es la variable compleja. El resultado de aplicar esta integral de Laplace es justamente lo que se llama la función en f de s o en el dominio complejo, que es la transformada de Laplace de la función en el tiempo. Vamos a ver un ejemplito también, pero normalmente hoy en día no se hace más la transformada de Laplace, sino que se usan tablas y se hace casi por inspecciones, muy pocas veces van a usar. ¿Qué es lo que más van a usar en control de la transformada de Laplace? La transformada de Laplace de la derivada y de la integral. Y la antitransformada de Laplace de las funciones exponenciales, porque finalmente todos los sistemas de control en su etapa transitoria responden a funciones exponenciales. Discúlpenme que meta un poco de control con la transformada de Laplace, pero si no nos vamos a aburrir porque todo esto es repaso. Pero por ejemplo, cuando ustedes tienen un sistema de control, un sistema cualquiera, sistema de control estamos hablando de una caja a la cual yo le voy a inyectar una señal, un sistema cualquiera, el sistema de control, no, un sistema, un horno, lo que sea, una señal en forma de un escalón, ¿sí? Yo vengo con la señal, le voy a cambiar de color acá, a esto. Vengo una señal y mando un escalón. Vamos a poner el escalón en este tiempo. Quedó medio naranjita, pero se nota, ¿sí? Esa señal naranja es el escalón de entrada. Vamos a suponer que por algún arte de magia nosotros logramos que el sistema tenga la misma escala, la entrada que la salida. Entonces la salida puede tener esta forma. Este decaimiento que se ve en la función de salida, estoy ya adelantando uno de los temas de la parte de respuesta transitoria, ese decaimiento es exponencial. Existe un sobrepaso y luego el decaimiento es exponencial. Por eso las funciones, la antitransformada de la función exponencial, que da la función exponencial, en realidad es el polo más común que aparece en la transformada de Laplace, es extremadamente útil en los sistemas de control. Cuando termina el decaimiento de esas exponenciales, decimos que el sistema de control está en estado estacionario. Mientras existan aún esas exponenciales, que son resultado de polos de la función de transferencia, el sistema está todavía en régimen transitorio. ¿Cuánto duran esos transitorios? Y depende del sistema. Si el sistema es muy lento, puede durar un día un transitorio. Si el sistema es muy rápido, puede durar nanosegundos el transitorio. Por eso también existen los conceptos de un polo dominante y todo eso que vamos a ir aprendiendo. Y yo se lo voy a machacar todas las clases. Entonces, definida la transformada de Laplace como una integral, es una operación matemática. Olvidémonos de la física, de todo. Cuando está definida como una operación matemática, simplemente se realiza
esta integral y se obtiene como resultado una función en el plano S. ¿Sí? Lo mismo, como existe la transformada de Laplace, existe la transformada inversa de Laplace, o la antitransformada de Laplace. Acá aparece un operador que lo usa Ogata, que es este, para indicar que lo que se está aplicando con este operador es la transformada de la función f de t. O sea, dentro del operador se encuentra f de t, por lo tanto este operador marca la transformada de Laplace de f de t. El otro operador que se usa es L a la menos 1, que indica que lo que se va a hacer es la antitransformada de Laplace. La antitransformada de Laplace tiene la forma 1 sobre 2 pi j integral entre c más j infinito y c menos j infinito de f de s por e a la st diferencial de s. O sea, cuando hacemos la transformada de Laplace, hacemos la integral con respecto al tiempo, y cuando hacemos la transformada de la antitransformada, hacemos la integral con respecto a S. La pregunta de examen dice, ¿qué es este C? ¿Se acuerdan de teoría de señales y sistemas? ¿Qué significaba el C este en la antitransformada? Tengo el número de Mario Modeste, así que los que no rindieron, deben decir, mira, todos estos equipos no saben lo que es C en la antitransformada de Laplace. No, no es condición inicial. Normalmente en control vamos a usar siempre condición igual a 0, pero no es la condición inicial. Sigan probando. Tiene algo, ahí va pintando algo por el dominio, pero no me queda muy claro el dominio. Es así. Ahí está. ¿Quién fue que dijo eso? Yo dice. Claro, escribime en el chat tu nombre. Bueno, yo está bien, lo que dijiste es eso. Es la región de convergencia. Acuérdense que la transformada de Laplace tiene una región de convergencia. Encontrábamos esa C como región de... Bien ella, perfecto. Perfecto, Nicolás. La región de convergencia. Y la región de convergencia tenía que tener una condición. Tenía que ser más grande que el polo más grande. Para incluir, digamos, todos los puntos. Todos los puntos, si no son especiales, tiene otro nombre de la transformada, de la función FDS. Pero es así, es la región de convergencia. Nosotros siempre lo vamos a usar, prácticamente ni lo vamos a mencionar, y lo que vamos a hacer nosotros para obtener la antitransformada de Laplace es siempre utilizar las tablas, que se las puse en la filmina, porque están por todos lados, están en el Ogata, lo encuentran por todos lados la transformada de Laplace. Pero los tienen en la filmina y le puede ser fácil para encontrarlo. Es copiado del Ogata esto. Donde vamos a tener lo que es f de t y lo que es f de s. Y lo mismo nos sirve para el otro lado. Fíjense que la forma típica que vamos a encontrar en los polos, polo simple, doble, lo que sea, va a aparecer mucho esto, que es 1 sobre s más, en ese caso creo que es un alfa. Esta forma, en la transformada de Laplace, representa un e a la menos t por alfa. O sea que cada polo va a poner un elementito de eso dando vuelta dentro de nuestro sistema. Bien, nuestro objetivo va a ser conseguir las fracciones simples para poder obtener la antitransformada. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta más? ¿Quiere que charlemos un poquito más de este tema? Y si no, seguimos con algunos ejemplos útiles. Que me parece que no sé si va a aportar algo a ustedes o no, pero me gustaría que los repasemos para sentirme tranquilo de que se le movió un poquito la cabeza con este tema, que hace rato lo vieron ya, ¿sí? Ay, ¿quién es que llegó recién? APA. Bien, ¿cómo lo correcto? Por ahí. Bien. Como les dije recién, hay algunas funciones que son bastante comunes, digamos. Son funciones que vamos a usar y vamos a usarla mucho. Y simplemente como repaso está bueno verlo y ejercitar un poquito la parte de integral y cómo se hacían, ¿sí? Por ejemplo, una muy común es esta,
la de la función exponencial, que porque lo que les dije va a ser muy útil, ya que, miren qué resultado da, lo que les dije recién. Le da un valor que es 1 si fuera 1 por e, o a si no fuera 1 por e. Yo la función que tengo que transformar en Laplace es a por e a la menos alfa t. ¿Sí? Esta función, si lo viéramos, tendría esta forma así, ¿no? Donde esto es a, y a largo plazo esto se va a hacer 0. Y ahí tienen todo el tau, toda la historia que nosotros conocemos muy bien los electrónicos, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace, esta función es muy interesante porque el resultado que da se aplica muchísimo cuando hacemos la transformación de la antitransformada. ¿Sí? Entonces empezamos, aplicamos Laplace como viene, o sea, la integral entre 0 e infinito de la función f de t por e a la menos st diferencial de t. Es una integral, a es una constante, sale afuera, listo, ya salió. Y adentro me va a quedar e a la menos alfa t más st por diferencial de t. La integral entre 0 e infinito, cuando se va a infinito, acuérdense cómo se hacía una integral que está acotada. ¿Qué hacíamos? Planteábamos qué pasaba en 0 y qué pasaba en infinito. Y la integral de menos e a la menos s alfa más s, diferencial de t, me va a quedar 1 sobre s más alfa, o alfa más s. Y cuando vale infinito, esto vale 0. Y cuando vale 0, e a la menos 0 es 1. Y como eso tenía el signo negativo porque era la integral, está bueno para que repasen cálculo integral, obtenemos esta función que es realmente poderosísima para lo que es sistema de control. Cada vez que encontramos algo con esta forma, sabemos que corresponde a un polo que se va a ver reflejada en el tiempo como e a la menos alfa t multiplicada por la constante a. Y van a ver que nos vamos a cansar de ver a esa salida. Bien. Vamos a ver otras transformadas que son muy útiles. Hasta acá, ¿le quedó alguna duda? ¿Se acuerdan cómo se hace una integral, no? Ahora después les voy a hacer que hagan la integral de la derivada acá en vivo y vamos a ver si les sale. Que hagamos la transformada de Laplace de la integral real, de la derivada real. Cuando hagamos de la derivada real van a tener que aplicar integración por partes. Acá están para pensar, muchachos, así que vamos a trabajar con eso. Vamos a buscar otras transformadas que son muy útiles. Por ejemplo, la transformada de la función escalón. Ah, ¿para qué me va a servir? Va a decir alguno. Miren, yo les hablé, empecé a meter el concepto de una función de transferencia. La función de transferencia me va a permitir a mí justamente estudiar qué pasa en un sistema para una determinada entrada. Donde acá tengo la entrada y acá tengo la salida. Esta función de transferencia es simplemente un polinomio donde es i de s sobre x de s. Pero yo para poder ver cómo se va a comportar temporalmente mi sistema, yo necesito aplicarle una entrada al sistema. Por eso, las funciones como la función escalón, la función rampa y también la función impulso, sirven para estudiar la función de transferencia, para estudiar el sistema, para estudiar la respuesta en el tiempo de ese sistema. Entonces, para encontrar la transformada de la función escalón, que es la primera que vamos a usar, vamos a definir la función escalón. Definir la función escalón, ¿qué significa? Decir, bueno, f de t es un escalón. Acuérdense que el escalón era esto. ¿Sí? Donde esta es la amplitud a, y esto es el tiempo del escalón, vamos a ponerle t sub 0. Van a ver que no cambia mucho, después el t sub 0 ese hay unos teoremas de desplazamiento en el tiempo, la transformada de Laplace, pero si yo llevo el eje acá, directamente yo puedo definir la función escalón como 0 para t menor que 0 y a para t mayor que 0. Es decir, estoy haciendo esto. Cuando t pasó de 0, vale a, y para t debajo de 0, vale 0. Esa es una función escalón.
¿sí? Si quiero que sea la función escalón unitario, A vale 1 y aparece esta función. Entonces, ¿cómo queda la función escalón? Es más simple posible. Queda como la función de A por E a la menos st diferencial de t entre 0 e infinito. ¿Sí? Cuando vale 0, va a valer 0, y cuando vale infinito, va a valer A. Por lo tanto, la ecuación, la solución de esta integral evaluada es A sobre S. Y en caso de que el escalón sea unitario, la transformada de Laplace de la función temporal, o sea, temporalmente la función es así, con un valor 1 de amplitud, la transformada de Laplace de esa función es 1 sobre S. Entonces, cuando yo tenga una función de transferencia, si yo quiero saber cuál va a ser la salida de mi sistema, yo agarro esa función de transferencia, despejo I de S y pongo 1 sobre S por G de S. O sea, matemáticamente hago esta operación algebraica. Una vez que termine de operar, aplico la antitransformada y puedo ver cómo ese sistema se va a comportar en el tiempo. Bien, la función rampa unitaria también es útil. ¿Por qué son útiles? Porque la función escalón se utiliza o se denomina la función para evaluar el comportamiento o seguimiento de posición de un sistema de control. Porque normalmente la posición en los equipos son dados como escalones, son puntos, un punto, otro punto, etc. Y la rampa se utiliza para evaluar la respuesta a un comando de velocidad. O sea, si yo tengo una función GDS y yo quiero que mi sistema siga una velocidad, lo voy a dar en forma de rampa. Entonces, si yo evalúo cómo mi sistema sigue la rampa, yo puedo decir, en seguimiento de velocidad, que hasta tiene nombre propio, que se llama KB, mi sistema va a seguir esa rampa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la función rampa? La función rampa dice que para f de t menor que 0, vale 0. Para f de t mayor, para t mayor o igual que 0, f de t va a ser igual a t, donde a va a ser la pendiente, ¿sí? Entonces aplico lo mismo que hice antes, solamente que antes no había hecho todo este aparatejo acá, no lo mostré, pero siempre hicimos lo mismo. Se aplicábamos para entre 0 e infinito, acá hacemos la ecuación de, acuérdense que u por b es igual a u por derivada de b con respecto a t, más b derivada de u con respecto a t, de despejan, y le queda que la integral de u de b con respecto a t es u por b menos integral de b diferencial de u con respecto a t, que es justamente la integración por parte. Eso me acuerdo que la tienen, o sea, estoy seguro que la tienen re clara, así que no vamos a perder tiempo, ¿no? Ahora vamos a probar si así cuando hagamos la derivada. Entonces, si yo aplico esto, voy a llegar que la función rampa unitaria termina siendo a sobre s cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una función g de s que es igual a la salida sobre la entrada, ni voy a poner la S porque la que sale feo la letra es peor, y digo, quiero ver a ver cómo se va a comportar mi sistema con una entrada rampa. Yo agarro I y multiplico a G de S, lo multiplico por A sobre S cuadrado, hago la multiplicación, hago la antitransformada y puedo ver cómo ese sistema se va a comportar ante una entrada rampa o rampa unitaria en caso de que A valga 1. Es por eso que nosotros vemos esta transformada, porque las vamos a usar, las vamos a necesitar. Más que nada es refrescar la cabeza de la transformada de Laplace, pero diciendo dónde van a ir a utilizarla. ¿Bien? La transformada de la función senoidal, por eso es interesante el teorema de Euler. Fíjense que acá aparece la del seno de omega t, y cuando aplicamos directamente, en lugar de hacer la integral del seno, hacemos la integral de a la j omega y a la menos j omega de t. Entonces, finalmente, la transformada, la integral de Laplace, la transformada de Laplace del seno, queda con esta forma, donde A es la amplitud de la senoidal y omega sería la frecuencia, ¿sí? Para el coseno se hace más o menos lo mismo.
Fíjense que esto sale, es lo mismo que hicimos para estos módulos, para que no crean que es complicado. Fíjense que esto, que están acá, digamos, ¿sí? Ni siquiera el 2J, sino sin el 2J, yo me refiero al dibujito. Acá está, esta parte. Es lo mismo que vimos, ahí va a quedar el dibujito. Acá. Se aplica el mismo método, ¿ven? Se aplica exactamente el mismo método. Se mete el omega dentro del ST, y con eso encontramos la transformada del seno y la transformada del coseno. Por eso es útil el teorema de Euler. Y la transformada de la función coseno, bueno, sale lo mismo. Pueden hacerlo con el mismo método, que no es mala, que lo hagan. Pero después, primero terminemos, y después vemos qué le hacemos a cepa que no se me duerma. La transformada de la función impulso es la más interesante, o la delta Dirac que le llaman siempre. Acuérdense, cuando nosotros hablamos en control de este símbolo, estamos hablando del impulso. Si nosotros ponemos así, es un impulso con un valor, digamos. Si yo pongo esto menos t sub 0, por ejemplo, yo estoy hablando de un impulso desplazado en el tiempo t sub 0, que todavía no hablé del desplazamiento en tiempo. Pero justamente el impulso, ¿qué es? El impulso vale 0 para t, está dado como un límite. ¿Por qué? Porque el impulso se supone que tiene área 0 o infinitesimal, cuando estamos hablando de la función impulso. Y la función impulso directamente va a quedar como el valor A, que sería la amplitud del impulso. Pero es raro porque no hay forma de hacer un impulso porque no tiene área. O sea, tiene tiempo 0, fíjense cómo lo define. T sub 0 tiende a 0. Quiere decir que es extremadamente finito el impulso. Y la transformada de la función impulso es directamente la amplitud. O sea, desaparece S. Por lo tanto, fíjense que acá sale una cosa interesante, que nosotros dijimos que la función de transferencia era I de S sobre X de S, donde I es la salida y X de S es la entrada. Esto es G de S. ¿Qué pasa si X de S es el impulso unitario? Si X de S es el impulso unitario, la salida es igual a la función de transferencia. Quiere decir que la función de transferencia es la respuesta del sistema al impulso unitario. Si yo tuviera la capacidad de mandar un impulso unitario a un sistema y mido la respuesta de salida, puedo obtener la función de transferencia. Acuérdense que hay una utopía muy interesante, que es pensar que somos capaces de obtener la función de transferencia a un sistema físico. Les puedo decir que es lo más difícil del sistema de control. Y finalmente a veces terminamos haciendo un PID y ajustando sus parámetros para que responda más o menos como queremos. Pero eso no quita que la función de transferencia sea la respuesta al impulso. Y hay muchos métodos para obtener función de transferencia, por identificación, etc. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver algo que lo que más vamos a usar. ¿Por qué? Porque los sistemas físicos normalmente están representados, su comportamiento en el tiempo está representado por ecuaciones diferenciales ordinarias y normalmente de coeficientes constantes, por lo menos nosotros, que vamos a trabajar con control lineal. Entonces, la derivada es crítica para nosotros. O sea, encontrar cuánto vale la función, la transformada de Laplace de la derivada de una función. La transformada de Laplace de la derivada de una función es igual, como lo dice esto, es igual a S multiplicada por la función f de S menos el valor en cero, que normalmente en los sistemas de control siempre empezamos el estado estacionario y la f de 0 es 0. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, vamos a suponer, ustedes saben que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vamos a representar con X la posición, derivo una vez, tengo velocidad, derivo otra vez, tengo aceleración. El puntito
arriba de la letra, no sé si lo usan o no ustedes, pero acá lo vamos a usar como indicador de la derivada, ¿sí? Esto, si yo lo transformara en la transformada de Laplace, como f es una función que yo no sé qué va a hacer, simplemente lo voy a llamar f de s. ¿Sí? Porque no sé qué voy a poner ahí, voy a poner un impulso, no tengo idea. Va a ser igual a m por s cuadrado por x de s. Y acá está lo interesante de la transformada de Laplace. Fíjense que estoy llevando una función diferencial a una función algebraica en el plano complejo S. Yo dejo la derivada y toda esa historia en el tiempo y me voy al plano S. Después empieza el estudio del plano S para ver cómo los polos, los ceros y toda esa historia afectan, digamos, a mi sistema. Y cómo ese comportamiento que estudiamos en el plano S representa el comportamiento en el plano T. Que ahí lo vamos a ver muy claro cuando veamos respuesta transitoria de los sistemas de control. Bien, entonces acá tenemos justamente la transformada. Yo le quería hacer como ejercicio, pero en realidad le puse toda la respuesta. La próxima no lo voy a hacer. Vamos a hacer la del coseno entonces. Pero fíjense que esto es fácil, lo que les decía recién. Esto es una integral por partes, ¿sí? De f de t y de st. ¿Se acuerdan de cómo era eso, no? Ya tengo el mensaje de Mario Modestia. No sé quién es la integral a ustedes por parte y toda esa historia. No, Mario, no, ahí tienen que ser antes, primero y segundo año. Sí, está medio olvidado, profe, pero es cuestión de repasar. Bueno, sí, me gustaría, chicos, que peguen una repasada de esto. Aparte porque cuando menos tiempo lo usemos... Sí, estaba pensando lo mismo. UdB igual a V menos la integral de V, B de U. Era un día vi una vaca vestida de Exactamente, uniforme. exactamente. Mirá qué bueno que se... Vos sabés que el versito ese no lo sabía, Fer, ¿eh? Una vaca vestida de uniforme. Es más completo, para que te acuerdes completo, es un día vi Sí. una vaca vestida de uniforme. Entonces ahí te da todo completo. V Toda la es igual definición. a B. B de U, Claro, ahí está está, bien. como lo escribió Condori. Un día vi una Sí, cola vaca. vestida. Perfecto. Buenísimo. Bueno, eso es lo que hay que aplicar ahí. El Mirá 5 vos qué es bueno la está ese integral. tip. Lo voy a copiar porque está interesante. No lo tenía eso. Siempre se aprende algo nuevo. Yo lo tenía los de química, que eso sí hay un montón para los ácidos y toda esa historia, existen todos esos verbos. Pero eso está muy, muy bueno. Bueno, eso se aplica acá. Miren qué es eso. Acá se está aplicando para transformar la derivada de una función f de t a la transformada de Laplace. En realidad no hacemos el ejercicio de hacer la integral de Laplace. Sí, exactamente, Fer, son un poquito más turbios. Porque son más complicados los de química. Este está bastante lindo. A mí nunca se vio una vaca vestida de uniforme, ¿viste? Y sin cola, pero bueno, ponle la cola, puede ser que no tenga, pero... En este caso, fíjense en donde se vuelve a identificar que una es la transformada de Laplace. Esto que está acá, cuando se plantea el U, se plantea U por B menos la integral de B diferencial de U con respecto a T, acá aparece nuevamente en este pedacito de acá la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué dice? Ah, mirá, si eso es la transformada de Laplace, yo directamente represento este término como S por F de S. O sea, ¿por qué? Porque llevo este para acá, me queda S por F de S es igual a la transformada de Laplace de este valor que está acá. Entonces no es que estoy resolviendo la derivada, porque f de t es genérica. Yo no puedo resolver esa integral de Laplace porque voy a dejar expresado f de s como un elemento genérico, porque aún no está definido. Entonces directamente dejo que la derivada, como les dije recién, quede igual a s por f de s. Y eso es genial para nosotros porque nos olvidamos de hacer derivada. Y lo mismo, si se ponen a hacer el ejercicio de aplicar derivada sucesiva, ¿sí?
lo único que va haciendo la derivada siempre va multiplicando por S. O sea, si tengo la derivada primera, va a ser S, vamos a poner derivada primera de X. O sea, tengo X punto. X punto, esto es igual a S por X. Olvidémonos por ahora, por X de S, olvidémonos de la parte de F0, porque vamos a suponer que sean 0, la mayoría de las veces. Si no es 0, simplemente hay que incluirlo como un número. ¿Está bien? Después, si tuviera X2 puntos, tendría S cuadrado. Si tuviera, esto es S también, ¿sí? Si tuviera X4 puntos, o sea, la derivada cuarta, y es simplemente poner esa a la cuarta de X de S, y así se van armando, todas las funciones diferenciales se lo van llevando al plano S y pasan a ser funciones algebraicas. Y esas funciones algebraicas en el plano S son realmente muy fáciles de trabajar. Una consulta, ahí cuando Sí. es X2 puntos, ¿no es S cuadrado por X de S menos S por la derivada? Sí, pero así, no, S por F de C, F punto es 0. Pero dijimos que las condiciones iniciales iban a ser 0 igual que la derivada. Ah, listo, no recordaba. Por eso de siempre que era F0. acuérdense, no, me parece que no lo dije lo de derivada, dije únicamente de F de S. Porque fíjate que acá abajo también te aparecen, pero normalmente vamos a trabajar siempre que la derivada y las condiciones iniciales van a ser 0. ¿Por qué? Porque siempre partimos de un sistema en estado de reposo. Eso es lo que pasa, cuando el sistema está en estado de reposo, la derivada es 0. Bien, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, y en la integral pasa exactamente lo mismo. Solamente que cuando hacemos la integral, en lugar de quedarnos f de s por s, nos queda f de s sobre s. Y se aplica el mismo concepto, ¿sí? Se hace la integral doble, se aplica el mismo tipo de proceso y se identifica que en realidad, como también hablando recién, también tenemos la integral de f de 0 sobre s. Pero lo importante acá es que la integral de una función pasa a ser 1 sobre s. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver cómo era la tensión de un capacitor BDC. ¿Se acuerdan? Vale, imagino que sí, ¿no? Si no, ya estamos volviendo a primer año. ¿Cómo era BDC? 1 sobre 1 C. sobre C, integral de I de T, ¿no? Vamos a suponer que carga inicial es 0, estaba todo apagado y no había carga inicial. Era así. O sea que BDC sería igual, llevado al plano S, en lugar de ser una integral, va a ser representado 1 sobre SC. Por I de S. Perdón, no I de S. Fíjense que pasamos de una integral, pasamos a tener simplemente una función algebraica en el plano S. Bien. Vamos a ver dos teoremas que son muy interesantes, pero son muy interesantes desde el punto de vista que son muy prácticos. Porque a veces a mí no me interesa qué pasa en el medio de un sistema de control, porque puede ser un sistema de control medio primitivo en donde realmente lo que a mí me interesa es saber qué pasa cuando pasó un tiempo y el sistema de control llegó a su estado estacionario. O sea, cuando llegó al valor final para esa entrada, que yo le di, por ejemplo, tenía un horno y le mandé 10 voltios a la válvula de entrada de gas. Y a mí no me interesa cómo llega, yo quiero saber de acá a 5 horas, que ya se estabilizó todo, a ver cuántos grados tiene. Entonces para eso existen los teoremas de valor final y también existe uno de valor inicial. El del valor final es más interesante porque nos da a nosotros información del estado final del sistema. Sería el valor del sistema en estado estacionario. ¿Cuánto va a valer en estado estacionario nuestro sistema? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una entrada de escalón, pongo la entrada de escalón y le aplico el teorema del valor final y a mí me va a decir en qué valor va a quedar ese sistema cuando pasó el tiempo en infinito. ¿Sí? Cuando yo hago f de t para t que tiende a infinito, es lo mismo
que decir el límite para S que tiende a 0 de S por F de S. ¿Por qué son importantes todas estas porquerías? Porque yo, acuérdense que voy a trabajar siempre con esto. Y de S y X de S voy a tener siempre multiplicado, voy a tener G de S. Entonces esta G de S va a pasar a ser esta F de S. Si yo quiero saber cómo responde esta función de transferencia a un pulso a escalón unitario, yo voy a tener que I de S va a ser igual a 1 sobre S por G de S, y si quiero saber cómo responde al estado estacionario, multiplico por S, saco esto y el límite de S que tiende a 0. Y ese valor que me dice, me queda ahí, va a ser el valor en estado estacionario de mi sistema de control. En dónde va a quedar parado ese sistema de control. ¿Cómo se prueba este teorema? Y se prueba haciendo la transformada de Laplace de f de t, el límite de S para f de S tiende a 0 de la transformada de Laplace de f de t, fíjense que va a quedar igual a S por f de S para S que tiende a 0. O sea, si yo hago la transformada de esta y veamos con el tiempo, a ver si la puse la prueba, porque no estoy viendo la prueba. De 0 a infinito de la derivada de f de t con respecto a t. ¿Ves? Tengo una salsa acá de muestras. E igual a f de infinito. ¿Y la f de infinito cuál sería? No me gusta. Qué buen ejercicio este. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Muy buen ejercicio. Vamos a hacerlo para probar. Primero, mientras que voy haciendo esto yo, para pasárselo por papel, porque odio no tener pizarrón, entonces yo por papel le voy a pasar la comprobación del teorema del valor final con la explicación, igual que el teorema del valor inicial con explicación. Mientras tanto, a modo de recreo, quiero que ustedes encuentren la transformada del coseno. ¿Sí? Que se pongan a hacer en papel la transformada del coseno que tiene que dar esto. La transformada de Laplace del coseno de omega t tiene que dar esto. Entonces, vamos a dividir el trabajo. Mientras ustedes van haciendo eso, yo voy a mandarle por el WhatsApp la comprobación del teorema del valor final y del valor inicial. Porque sin un pizarrón es odioso. ¿Está bien? Así que pónganse a trabajar. Yo voy a copiar el verso ese de la vaca, no sé cómo la vaca que no se viste, que está ahí. Perdón, la transformada del coseno. ¿Da o no da? Sí, ingeniero. ¿Está bien? Bien, vamos a ver acá porque no voy a mandarle una imagen de eso. Pero no tiene sentido porque estaba mirando y sí está todo ahí, lo que pasa es que está todo mezclado. Fíjense cómo se prueba el teorema del valor final. Si nosotros analizamos, esto sería lo que queremos probar. Yo quiero probar que el límite para t que tiende a infinito de f de t es igual al límite para s que tiende a 0 de f de s por f de s. Para probar eso, nosotros vamos a empezar a trabajar primero con la transformada de Laplace de la derivada. Yo agarro la transformada de Laplace de la derivada, que ya esta la tenemos hecha, ¿sí? Sabemos cuánto vale, que lo hicimos por v, etcétera, que quedaba s por f de s, y dejo expresado como el límite que s que tiende a 0 de s por f de s. Eso lo dejo así. Vamos a ver para qué. Ahora, ¿qué pasa si yo, antes de hacer la derivada, antes de hacer la transformada de Laplace, le aplico el límite de s que tiende a 0? Si yo aplico el límite de s que tiende a 0, e a la menos st vale 1, porque e a la 0 vale 1. Entonces a mí me quedaría esta ecuación, en lugar de aplicar y dejarlo así, yo aplico primero s que tiende a 0 y me queda la derivada, la integral entre 0 e infinito de la derivada de f de t. Si yo hago eso, me va a quedar ¿qué? F de t entre 0 e infinito. F de infinito menos f de 0. Con lo cual yo puedo decir que estas dos son iguales. Con lo cual el f de 0 aparece acá. Y esto aparece acá. Con lo cual puedo decir que el límite para t que tiende a infinito de f de t es igual, ¿por qué? Porque esto es f para infinito. Es igual al límite para s que tiende a 0 de s por f de 0. ¿Y por qué es muy útil? Porque yo puedo analizar directamente en el espacio en S,
Yo aplico S por F de S y analizo sin tener que trabajar con ecuaciones diferenciales que son normalmente las que definen a F de T. Acuérdense que F de T normalmente está compuesto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es por eso que el valor final es útil. Y lo mismo existe un teorema para el valor inicial, pero que no es tan útil porque el valor inicial es de la función de transferencia. Normalmente tienden a ser 0, pero se prueba exactamente de la misma forma. Esos son los dos teoremas de valor inicial y valor final que vamos a usar. O sea, el valor inicial, S tiende a 0, E a infinito, y en el valor final, S tiende a 0, a la inversa del tiempo. ¿Sí? Simplemente tablas que le pueden servir para otra cosa. Y yo lo que quería repasar antes de que se nos vaya toda la hora, que nos quedan unos 20 minutos, es cómo se hace el desarrollo de fracciones simples, ¿le parece? Vemos para terminar. ¿Pueden aguantar esto todavía? Sí, sí. Es hartante la clase por el Zoom, les puedo asegurar. Pero bueno, ustedes avisen, cuando están cansados, nosotros podemos hacer una pausita y seguimos, no hay ningún problema, ¿no? Y seguimos en contacto por el WhatsApp siempre, pero no quiero que estén simplemente por estar, porque no nos sirve a ninguno. Yo quiero que ustedes sepan haciendo control, más allá de toda la teoría que involucra. Bien, vamos a ver esto que es el método de desarrollo en fracciones simples de la transformada de Laplace. Se aplica, ¿no es cierto?, siempre que m sea menor que n, donde m son la cantidad de polos del numerador y n los polos del denominador. Si esta condición no se da, lo que se hace es se divide el numerador por el denominador y después se aplica fracciones parciales al resto, digamos. Porque va a quedar seguramente una constante. En nuestro caso esto no va a pasar. Como mucho van a ser m igual que n, porque estamos hablando de sistemas causales. Entonces, nuestra hipótesis es que esto que está acá, cuando se da esta condición, m menor que n, toda esta ecuación, que es una división de polinomio, puede ser representada como una suma de fracciones simples. Y fíjense qué aparece acá. En cada uno de estos polos, porque cada uno de estos son los polos de la función, aparece una exponencial. Obviamente, tiene sus complicaciones, que ya lo vamos a ver. Esta es la parte más fácil, pero si estuvieron haciendo prácticos ya la tienen que dominar. Entonces, ¿cómo hacíamos las fracciones simples? El método es muy sencillo, pero a veces nos olvidamos. Primero, hay condiciones particulares, como por ejemplo polos dobles, o sea, polos complejos conjugados, y hay condiciones como por ejemplo polos múltiples. Vamos por el más simple y después vamos a ver polos múltiples, ¿sí? La forma más simple es cuando son todos polos distintos. Es decir, mi función, que tiene esta forma, tiene solo polos diferentes. Un polo P1, P2, Pn, son todos diferentes, ¿sí? ¿Qué hacemos? Una cosa muy simple, primero planteo mi ecuación objetivo, es decir, yo digo que este polinomio que está acá, bs sobre as, va a ser representado como la suma de todas estas fracciones parciales. Todas esas fracciones parciales representan el polinomio. Ahora yo tengo que encontrar los a, que son mis incógnitas, o sea, la 1, a 2, acá y a n. Cada una de esas a es lo que busco con la fracción parcial. ¿Cómo lo hago? Agarro, expreso la función, como está acá, y multiplico ambos lados de la igualdad por el polo cuya a quiero encontrar. Por ejemplo, si yo quiero encontrar a 1, multiplico ambos lados por A1. ¿Qué sucede cuando multiplico ambos lados por A1? Esto se simplifica con esto. Y acá se va a simplificar también el polo en A1. Cuando yo haga que ese tome el valor del polo, ¿sí?, que valga, por ejemplo, P1, todas estas funciones desaparecen porque se hacen 0. Porque esto se hace 0, se hace 0 todas las fracciones. Y la única que me va a quedar, por ejemplo, acá va a ser A1. ¿Igual a qué? Igual a BS sobre AS, simplificando el polo que le corresponde a ese
a esa constante. Y así lo hago para cada uno de los polos de mi sistema. Vamos a ver el ejemplo que está acá. Yo lo tengo así, tengo una fracción muy simple, más este ejemplo está desde Logata. Tengo la función S más 3, S más 1 más S más 2. Dos polos separados, complejos, dos polos reales distintos. ¿A qué digo que va a ser igual? A A sobre S más 1 del primer polo y a 2 sobre S más 2 que corresponde al segundo polo. ¿Sí? Tengo el primer polo acá y el segundo polo acá. Yo digo, esto va a ser igual a esto. Ah, ¿cómo lo hago? Porque el tema es cómo resolverlo. Entonces hacemos lo que dije recién. Multiplico ambos miembros por S1. Con lo cual aparece S1 acá. S1 se va acá. Y el A1 ya se simplificó el S1. Evalúo en el polo, en este caso el menos 1, y me da el resultado para A1. Lo mismo hago para A2, obtengo el otro polo. Una vez que tengo las dos ecuaciones, directamente puedo obtener, fíjense que la antitransformada de Laplace de f de s, de todo esto, son simplemente dos funciones exponenciales. 2e a la menos t menos e a la menos 2t. Que sale como lo saco y de inspección directamente. Una vez que tengo las funciones en parciales, o sea, en fracciones parciales, por inspección llevo la transformada de Laplace a dominio del tiempo. Listo. ¿Pregunta hasta acá? Ya lo hicieron con Salguero, ¿no? Pero esto sí quiero que lo sepan. Y se los voy a tomar en el parcial también. Bien, fantástico. Entonces también vieron qué pasaba con los polos múltiples. En los polos múltiples, ¿cómo conseguíamos el polo múltiple? Agarrábamos y planteábamos, si un polo de orden n, tengo que plantear n fracciones simples, donde cada una de ellas tiene un grado menos en el polo. Por ejemplo, grado 1, 2 y 3. En este caso tenemos una función que tiene grado 3. Lo único que me queda a mí es encontrar el valor de B1, B2 y B3. El más fácil es B3 porque se hace igual que en el caso anterior. Multiplico el polinomio por S más 1, o por el valor del polo al grado más alto. Esta parte hago la misma multiplicación del polinomio. Y luego de este lado me va a quedar simplificada la función, porque acá que tenía el cubo me va a quedar sin nada. Acá me va a quedar a 1 y acá me va a quedar a 2. ¿Sí? Simplemente multipliqué ambos lados por el polo a la potencia más alta. Con eso obtuve el primero de todo, que sería el B3. Una vez que obtuve el B3, necesito obtener los otros valores, o sea, el B2 y el B1. Para obtener el B2 y el B1 hago la diferenciación en ambos lados, hago la derivada del polinomio y la derivada de mi resultado. ¿Sí? Con lo cual obtengo, en un caso voy a obtener B2, y si vuelvo a derivar, voy a obtener B1. ¿Por qué? Porque sigo evaluando en ese menos 1, sigo evaluando en el polo, entonces el que sigue teniendo el polo, desaparece. Y la última derivada va a ser para B1. Y ahí ya obtengo el resultado de mis fracciones simples, y luego simplemente lo llevo, con ese valor de las fracciones simples, lo llevo a la función, al dominio del tiempo, aplicando la tablita de la antitransformada. Como les dije, esto es útil porque vamos a ver cómo los sistemas de control responden al dominio del tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera que veamos alguna cosa más de todo esto? Porque creo que hasta acá... Sí, a mí me gustaría repetir esa parte última porque siempre me costó cuando son polos múltiples. Bien, hay otra cosa, antes de eso quiero mostrarle otra cosa, para los que tienen MATLAB. Sí, lo de polo de número complejo salen por el seno y coseno, Pedro, eso te lo voy a mandar escrito porque en la filmina es quilombado y es más fácil escribirlo con anotaciones. Así que yo eso lo voy a pasar por el grupo cuando tenemos los polos complejos conjugados y polos complejos. Bien, fíjense que con MATLAB o el SILAB, ambos dos ya les dan a ustedes la información necesaria para hacer fracciones simples. Ustedes meten numerador, meten denominador
y usando en MATLAB la sentencia residue, le va a dar todos los polos, o sea, le va a dar los valores de las constantes y el valor de qué polo le corresponde. Fíjense que en este caso que teníamos la entrada de esta función, no lo tenía acá abajo, acá. 2, 5, 3 y 6. Todos saben cómo meter un vector en MATLAB. Lo tengo acá hecho en MATLAB, pero también vamos a pasarlo en Scilab. Y estaba jugando el otro día con Máxima y Octavia, y los dos son muy fáciles. ¿Sí? ¿Cómo metemos el polo, la función o el polinomio en MATLAB? Se lo mete directamente, como está acá, en donde se va poniendo, cada uno de estos lugares corresponde a una potencia de S. ¿Sí? Cuando ustedes ponen el corchete, ponen, este sería S al más alto valor, a la N, S a la 1, y si alguno no está, tiene que ser 0. Por ejemplo, si yo tuviera S al cubo más 2, y tengo que poner esta ecuación en MATLAB, yo lo que tengo que poner es 1, 0, 0, 2, dentro de los corchetes. ¿Se va así con espacio, profe? Sí, así con espacio, así como está ahí, así con espacio. Se pone el corchete y se va poniendo espacio en cada uno de los coeficientes. Y lo mismo con el numerador. Eso estamos hablando de MATLAB, ¿no? Profe, ¿seguro que no se separaba con coma ahí en Sí, MATLAB? segurísimo. No me acuerdo. Ahí está. Yo sí, porque lo uso todos los días en MATLAB. No, sí, se para con espacio, no lleva coma. Entonces va así, eso cuando tenés que hacer una matriz, sí, tenés que poner punto y coma para separar las columnas, las filas, perdón. Pero si es un vector... Ahí está, por eso me sonaba lo de la coma. Por eso te mezcla la coma, si no, acá va así, porque son dos vectores. Entonces vos ponés numerador y denominador, y ahí te va a generar la tabla de residuos, que son justamente los elementos de las fracciones simples. Miren acá que entró. El 6, entré con el 2, que estaba arriba, acá sería 2, 5, 3 y 6. El denominador sería 1, 6, 11 y 6. Cuando yo largo el programa residue, me tira los valores de cada uno de los polos y el valor numérico. Y después me tira K, que vale 2. ¿Sí? Este K que sería el residuo 2. Cuando yo hago la antitransformada de Laplace de esto, 2, que está acá, queda multiplicado por delta Dirac, que sería la función impulso. Porque acuérdense que la función impulso, la transformada de Laplace de la función impulso, es 1, o sea, es A, la amplitud del impulso. Quiere decir que este sistema, la respuesta de este sistema va a presentar en su respuesta temporal un impulso de la amplitud, en este caso 2. Bien, yo les digo, entren ya a jugar con los programas, ya sea MATLAB, ya sea Scilab, ya sea Octave, o ya sea el otro, creo que Máxima, también hay uno de esos que estuve jugando el otro día, está muy bueno. Cualquiera de esos nos va a servir. Si tienen algún MATLAB para uso académico, úsenlo, porque tiene muchísima potencia MATLAB. Y sirve para, el Simulink es muy bueno para aprender, para entender. Bueno, vamos a ver, esperen que se me fue, lo quería ver compañero de nuevo, que es la parte de los polos múltiples. Cuando uno se apura, mete la pata. Ahí está, vamos al final. Con este, ahí está, vamos para atrás. Bueno, ¿cómo hacemos el polo múltiple? El mecanismo es el mismo, ¿sí? Y le quedo viendo a Pedro la función de los complejos. En el polo múltiple, ¿cómo hacemos el polo múltiple? Hacemos lo mismo. Planteamos nuestra hipótesis. Si tiene polo múltiple y polo simple, por ejemplo, si hubiera un polo más acá, que se llame S más 4, por decir una cosa, seguramente acá me va a aparecer una fracción simple más, que se va a llamar B4, sobre S más 4. Hasta ahí es lo mismo que vimos. ¿Está bien? Entonces, en el caso del polo múltiple, ¿qué se hace? Se plantea la hipótesis que dice que esta función es lo mismo que esta otra función, en donde el polo múltiple es representado por n coeficientes, donde n es la cantidad o el grado del polo.
En este caso tengo un orden 3, entonces voy a tener 3 coeficientes, B1, B2, B3. Si tuviera 5, si esto fuera 5, tendría B1, B2, B3, B4 y B5. ¿Qué hago después? Con esto tengo que encontrar B1, B2 y B3. ¿Cómo hago lo mismo? Multiplico ambos miembros por el polo en el orden más alto, o sea, el polo de orden 3 en este caso. Multiplico por S más 1 al cubo a todo esto. Me va a dar este resultado. Esto es el resultado de multiplicar esto por S más 1 al cubo, multiplico S más 1 al cubo, me da este resultado. Este resultado, donde si yo evalúo para S igual a menos 1, o sea, evalúo en el polo, este desaparece, y acá yo tenía un S menos 1, también desapareció esto con todo este, y me quedó S cuadrado más 2S más 3. Evalúo en menos 1 y voy a tener el valor de B3. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No voy muy rápido, se entiende? Se entiende. Bien, entonces ya tengo eso, pero ya no tengo nada más, no puedo hacer otra cosa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo aplico un operador lineal a ambos lados del signo igual, como la diferenciación, yo puedo obtener, mantener la igualdad, la misma operación, hago la diferenciación de los dos lados, y hago la derivada de esto con respecto a S, y derivo este polinomio con respecto a S. B3 desaparece, porque obviamente B3 no tiene más S. B3 no tiene más S, desaparece. Y me queda B2, deriven, hagan la distributiva y hagan la derivada de esto, y me va a quedar a mí B2 más 2B1 S más 1. Vuelvo a evaluar en S menos 1 y me aparece el coeficiente B2. Después de eso vuelvo a aplicar la derivada a este. Vuelvo a aplicar otra derivada más. O sea, la derivada segunda de esto. Cuando aplique la derivada segunda a esto, me va a quedar únicamente el coeficiente de B1. Despejo y obtengo el valor de B1. Es más, acá creo que tengo hecho numéricamente esta operación. ¿Ven? Acá está. Hago la derivada, saco el valor de B1, saco el valor de B2 y listo. ¿Alguna pregunta? Es simplemente aplicar la derivada. Y ese 2 factorial, 3, lo que te aparezca el factorial abajo sale simplemente de aplicar las derivadas, porque vos vas aplicando la derivada y el 2 que estaba arriba baja, el 3 que estaba arriba baja, y así te va armando el factorial. No hay que aprenderse nada de memoria. Creo que ya estoy, profe. Igualmente usted esto A lo trabajar. sube, ¿no? ¿Esta filmina? Sí, por supuesto que subo. Joya. Así le pegamos una Exactamente, leída. Luciano, es así, el cálculo de residuo alrededor de un polo múltiple, eso es. Y A las hablando clases de también la la suben, ¿no? derivada. ¿Cómo? A las clases también la suben. Sí, la clase sí. Bueno, queda únicamente que les mande lo de los polos complejos conjugados. Así que ya la clase que viene vamos a arrancar ya con función de transferencia y álgebra de bloques. Creo que la última parte de la clase no la grabé, porque como voy poniendo pausa, pero creo que casi toda está grabada. Si alguno de ustedes quiere ir grabando en simultáneo, que lo haga, ¿no? Así que bueno, por favor les pido que me pongan ¿cómo que se llama? El legajo. Cosa de tener guardado el legajo de todos ustedes. Simplemente por una cuestión de saber nomás quiénes vienen, nada más. Ahora contesta todo rápido, ¿eh? Sí, nada, están todos calladitos. Ustedes no se imaginan, chicos, la verdad,
no se imaginan lo que es estar de este otro lado viendo una pantalla de una computadora. Es realmente muy difícil para los profes, que estamos acostumbrados a verlos, a tener alguna realimentación, por lo menos, viste, cuando vos ves la cara de los chicos, vos sabés, está perdido, está bien, ¿cómo estamos? Es complejo, por eso les pido por favor que hablen. A mí no me importa que me interrumpan 1000 veces, pero no quiero que queden dudas, porque estos son sistemas, esto es todo simple, esto es repaso, pero después vamos a entrar a ver el método de lugar de raíces, que no vamos a perder mucho tiempo en ver cómo se traza un lugar de raíz, pero sí quiero que sepan cómo hacen para sintonizar un control usando el método de lugar de raíz. Cómo eligen la constante de amortiguamiento, cómo saben cuántos brazos tiene, cuándo se hace inestable el sistema, cómo compensa un lugar de raíz. Y si quedan dudas y ustedes no hablan, y la verdad que es difícil de este lado, ¿no? Profe, sabe que también, aunque no parezca, es difícil de este otro lado, porque es Sí, pero lo sé. es activar el micrófono que tiene delay, porque a nosotros nos llega 1 o 2 segundos tarde lo que usted dice, para decirle está claro y tal vez interrumpirlo en lo que va de la clase. Si esperamos un segundito o dos, por lo general el profe sigue, entonces vamos